Buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Señores, nosotros tenemos una sorpresa en el día de hoy. Tenemos un banquete fuerte. ¡Viene bomba! Hoy sí es verdad que hay una bomba. Se estremece Santiago. Se cae esta plaza de 4 niveles. Para mí es un honor presentar al profesional del derecho, al político de larga data. Y es un hombre que no se achiva. Es un hombre que tiene menudo para devolver. Sin más preámbulos, señores, vamos a presentarle en el estreno de nuestra plataforma Al Filo de la Democracia RD a Gómez Mazara. Hermano. Placer, Joel. Placer es mío, bienvenido. Maestro. Un placer, amigo. Gracias por la invitación. Guido Gómez Mazara, Santiago es tu casa. Así. Usted decidió sentarse en la silla caliente. Y con gusto. Ay, mamacita. Guido Gómez Mazara, cuénteme cómo están los ambientes políticos, el PRM, su cargo que ostenta dentro del partido, cómo usted ve las clases sociales. Bueno, con mucho gusto. Mira, quiero felicitarlo primero a ustedes. Gracias. Por el inicio de esta nueva expresión de comunicación y estar en contacto con la gente. Para mí es un privilegio, de verdad. Y sobre todas las cosas, venir a Santiago de los Caballeros, donde tengo grandes amigos, grandes compañeros, y porque en la historia nacional Santiago siempre ha jugado un rol determinante. Sí. De inmediato paso a responder tu introducción, ¿no? Fíjate, Joel, que el tema que a mí más me conduce a reflexionar como ciudadano es el tema de la situación económica y social del país. Regularmente los políticos hablamos de nuestras agendas personales, de las aspiraciones o del debate en que estamos envueltos. Sin embargo, para todo dominicano sensato, racional, la situación económica y social del país tiene que ser asumida con la mayor ponderación posible. Hace 25 o 30 años los conflictos tenían un carácter ideológico. Pero ya, producto de una etapa de desideologización de los partidos políticos, la gente, los aspectos que golpean el bolsillo, su día a día y todos esos componentes llamados costo de la vida, habrán de jugar un rol importantísimo en el comportamiento electoral de los ciudadanos. Y yo estoy en una plaza como la de Santiago, donde ustedes siempre han sabido deslindar inclusive respecto de los votos. Ustedes no votan compactado, a veces votan por un partido a la alcaldía, votan por otro a la senaduría, lo que revela que hay una conciencia ciudadana con un amplísimo sentido crítico. En el caso específico de la actual coyuntura, es cierto que con un entorno internacional, el gobierno dominicano ha logrado proyectar un crecimiento de la economía a 4.9%. Es cierto que el gobierno dominicano ha contribuido con las reservas en dólares, 14.000 millones de dólares. Es innegable que renglones importantes de la economía dominicana como Zona Franca, que tiene mucho impacto en todo el Cibao, turismo y remesas han generado una especie de oxígeno a la vida económica del país. Y es innegable que hay una etapa de apreciación del peso con respecto al dólar. Sin embargo, hay un modelo que no es propio de la República Dominicana, sino de toda la región, donde cuando el factor inflacionario supera el crecimiento de la economía, lo que tenemos es desigualdad, incapacidad de uno cubrir sus necesidades básicas, y hay un desánimo cuando la gente siente que su vida no tiene las perspectivas indispensables para resolver sus problemas. Hay otros indicadores en materia económica y social que también tienen que colocarse sobre la mesa. Por ejemplo, el último trimestre del año pasado, el gobierno preservó el nivel inflacionario en 7.8. Eso es mucho. Cuando las autoridades del Banco Central proyectaban 4% de inflación en el año 22, terminamos casi en 8%. En ese mismo orden, ese mismo proceso inflacionario provocó que el 32% de los artículos de primera necesidad subieran. Y yo reconozco que el mismo hecho de que el presidente de la República concertara un acuerdo inteligente
con el sector empresarial y sindical para que el comité de salario incremente el ingreso mensual de los ciudadanos, es el reconocimiento de que la inflación está golpeando el poder adquisitivo de la gente. En el año 22, el salario real de los dominicanos y dominicanas perdió 10% de capacidad de compra. Ahora, el otro componente que tú tienes que pensar es que en un país donde hay 2,3 millones de personas que son empleados formales, tanto en el sector público como privado, es decir, que pagan la tesorería de la Seguridad Social, el promedio del salario es 28.800 pesos. Pero la canasta básica, dice el Banco Central, que en el quintil más bajo es 24.000 pesos. Entonces, es la primera vez en los últimos 25 años que el salario mínimo está por debajo de la mitad de lo que exige la canasta básica. Sí. El problema fundamental del país, independientemente de las aspiraciones, de las visiones encontradas, es que la República Dominicana tiene que dar el gran salto a una realidad tangible, a situaciones de carácter social que se habrán de complicar. Nadie quiere eso. La gente desea que el país avance correctamente y en los aspectos en que el gobierno toma decisiones correctas, todos lo vamos a aplaudir. No solo por la militancia partidaria, sino porque cuando el país va bien, todos vamos bien. Ahora, hay situaciones de carácter social que sí nos conducen a sentirnos un poco intranquilos. Sí, es una realidad social, como le dije, tangible, que no la estoy viendo solamente yo, no la está viendo solamente usted, sino que la está sintiendo el impacto de manera directa el pueblo dominicano. Miren, yo le voy a dar un solo referente para que calculen. Las autoridades del Banco Central dictaron en el año 22 5 incrementos de la tasa de interés. La tasa de interés llegó de 3 a 8.5%. ¿Por qué eso se hace? Porque es una de las medidas inteligentes para controlar la inflación. Porque en la medida que hay menos circulante, evidentemente hay menos recursos demandando servicios y por vía de consecuencia hay una reducción del factor inflacionario. Sin embargo, yo no sé si ustedes tienen préstamos, pero para que ustedes sepan el impacto que ha generado ese incremento de la tasa de interés, se ha disparado para los préstamos personales de negocio de 14 a 18%. ¿Cómo? Y en el caso específico, para los préstamos hipotecarios, se disparó de 8.5 a 13. Insostenible. ¿Qué significa eso? Que si usted vive en Gurabo y compró un apartamento en el 19 y está pagando junto a su esposa 20,000 pesos, usted va a tener que buscar 24,200 pesos. No. Entonces, esas son acciones de carácter invisible que tienen un impacto en el bolsillo de la gente. Ya no hablo de los sectores pobres, hablo de la clase media, la misma clase media que iba a las plazas a protestar y que siempre ha sido el motor de los cambios. Esos son los aspectos que deben motivar una reflexión en el diseño de políticas públicas del gobierno. Y de hecho, esa misma clase media, Guido, fue que se levantó sin pagarle ni un peso en medio de una pandemia a votar. Correcto. Por ese PRM que hoy preside el país. Mira, a propósito de votos, a mis compañeros del partido y a todos, para que ustedes tengan una idea, las elecciones del año 20 fueron las elecciones con un mayor nivel de abstención en la historia política dominicana desde el ajusticiamiento de Trujillo y la celebración de las elecciones primeras con Juan Bosch. El promedio de abstención en este país es de 30%, entre 25 y 30. Tuvimos una abstención de 45%. Dirán que es el factor COVID que jugó un rol innegable. Sin embargo, nosotros ganamos las elecciones porque el 55% de las personas inscritas en el padrón votaron. De ese 55, nosotros sacamos el 28.5. Es decir, nosotros ganamos en el marco de una minoría. Y eso tiene que motivarnos a una reflexión interesante para ver qué ajustamos, qué proponemos, qué modificamos para que en el 24 la sociedad pueda distinguir entre el candidato oficial y las otras ofertas. Si reproducimos los esquemas que nos condujeron a pasar del gobierno a la oposición, la gente va a reaccionar de la misma manera con nosotros. Ok. Pero una pregunta, Guido, ante todo. ¿Y esa nomenclatura de que la inflación ha subido y no será parte
de los tantos préstamos que en principio una de las críticas que tuvo el gobierno actual y sus seguidores, criticaban mucho los préstamos de otros gobiernos y otras modalidades más. ¿No será parte de todo esos derroteros de préstamos que ha llevado a la inflación también? Quizás nos acuñamos a la pandemia, al coronavirus, pero también yo he visto algo excesivamente extraordinario, esos préstamos de manera alegre. Mira, yo puedo explicar el tema de los préstamos. En 30 meses el gobierno dominicano ha incurrido en compromisos en materia de préstamo por 27 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto nacional tiene que disponer mensualmente de 21 mil millones de pesos para el pago de los intereses, no de la amortización. Ese es un tema que nos da una señal de que hay acciones en materia del gobierno. Yo quiero reiterarlo. Yo soy una persona que tiene conciencia crítica, que hice mi humilde contribución para la victoria del partido, pero yo no creo que la militancia política es un acto de complicidad. O sea, en Estados Unidos, cuando Bernie Sanders hace cuestionamientos sobre la administración del Partido Demócrata contra Biden, él no deja de ser del Partido Demócrata. Cuando DeSantis y Trump discuten sobre un tema, porque discrepen, no dejan de ser del partido. Es que dentro de los partidos. Tiene que haber una corriente de pensamiento propia. Entonces, a veces yo lamento que mis compañeros de partido, incapaces de discutir los aspectos de fondo, toman el camino de la etiqueta y de la impugnación sin ningún tipo de validez. Lo mejor que le puede pasar a cualquier modelo democrático es que la gente discuta con racionalidad. Claro. Cuando toca el tema de los préstamos, es cierto. Mi partido hizo campaña diciendo que los préstamos eran incorrectos. Faride fue una de ellas. Sí, Faride también. La hoy diputada por el Distrito Nacional. Senadora, perdón. Y también el señor Paliza fue un hombre que tuvo demasiada insistencia en algunos temas. En algunos temas. No suena. No sé qué está pasando con Paliza. Paliza está debajo de la roca del mar en el Puerto Plata. Paliza no suena. No, pero miren, por ejemplo, miren los conflictos que nos genera el tema de los préstamos. El festival. Miren, yo hablé de lo que tenemos que pagar de intereses. Excluyan la amortización. Sí. Ahora, ¿qué aspectos en la ejecución presupuestaria impactan de forma negativa los préstamos? Miren, la República Dominicana corre el riesgo de exhibir como ejecución presupuestaria el año pasado el hecho de que en los últimos 20 años la inversión pública más baja la hicimos nosotros el año pasado, 2.3% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el presupuesto redujo en inversión de 168 mil millones de pesos a 155. Entonces, en un país donde los niveles de urgencia que tiene la gente son tan indispensables, cuando el gobierno, como resultado de compromisos que no son solo del gobierno, es la acumulación de una política de préstamos, pero tiene que pagar esos recursos, la mayoría de los servicios públicos son afectados. Yo hablo del sector salud. La inversión, relación PIB en América Latina en el sector salud es 5% del PIB. En República Dominicana es 1.9%. Yo no quiero decirle a ustedes lo que es ir a un hospital, pero ustedes lo saben perfectamente. Los niveles de deficiencia en el sistema de salud. Una de las odiseas más grandes que ha sentido el santiaguero es cuando va al hospital José María Cabral Ibáez y tiene que durar en emergencia 1 y 2 meses esperando una cama. Una cama. Y yo he estado ahí presente con amistades y lo he vivido. Y si no es así, yo intimo al director del Hospital José María Cabral Ibáez que me desmienta de manera responsable. Sí, pero qué bueno que Guido toca ese tema. Me llega a la luz de que ese presupuesto de salud, por una incoherencia o un mal manejo que hay. Eso está en manos del sector privado. Eso iba a decir. Dueño de clínica. Donde hay, mira, donde aquí hay un crimen de lesa humanidad, ya que usted menciona salud, donde aquí desde octubre no llega ese medicamento de alto costo. ¿Qué está pasando? Pero yo, es un crimen de lesa humanidad, Guido. Yo introduje diabético, hipertensión, que iban con algo, con apenas centavos a comprar su medicina. Hoy en día tienen que irse al sector privado porque el sector público es ineficiente y es inconsistente, ya que
Si usted necesita una insulina para la diabetes, usted sabe que eso hay que buscarlo sí o sí. Claro. La pastilla para la hipertensión hay que buscarlo sí o sí, más sin embargo, hoy lo traen, luego dejan de traerlo. Pero mira por qué yo le decía a ustedes lo importante de que en los partidos existan corrientes de pensamiento. Todo el mundo sabe que yo tengo una visión social. Por mi origen, por mis convicciones. Eso no significa que yo tenga el monopolio de la verdad. Lo que estoy diciendo es que en aspectos básicos yo discrepo de la política del gobierno. Miren por qué. Estoy hablando del sector salud. Yo les referí la inversión en América Latina y lo que pasa en la República Dominicana. Pero mire cuál es el problema. El año pasado el Bandex, que es el Banco de las Exportaciones, lo que es el Banco Nacional de la Vivienda, oficializó que entregó 2.000 millones de pesos en financiamiento para las clínicas privadas. Evidentemente, ese banco dio más recursos al financiamiento de la clínica privada que a la política de exportación. Entonces, tú llegas a la siguiente conclusión. Si un gobierno que priorice el interés de la gente dispone de recursos, yo hubiese preferido hacer mucho más eficientes los servicios hospitalarios públicos y no darle recursos públicos financiados al sector de las clínicas privadas. Porque la prioridad de un gobierno son los hospitales. Yo no rechazo cualquier tipo de iniciativa tendente a generar sostenibilidad económica en actores del sector privado. Le hace clínica a cualquier otro actor. Esa es la prioridad del gobierno. Ahora, la prioridad de un gobierno que piensa en la gente del sector público. Pero entonces piensa en el sector privado. Primero yo me identifico con ese poder del sector privado, con ese poder que es insaciable, y entonces luego pienso lo que sobra, entonces se lo doy al pueblo. Eso está demostrado, eso no es un invento. Porque aquí tienen años que no se somete a una clínica, que no llega a ningún acuerdo, una clínica con relación al cobro ilegal del depósito previo para recibirte en una clínica. Pero mira lo que pasa. Un gobierno tiene que generar el nivel de armonía indispensable entre todos los actores. Ahora, en un país profundamente desigual como el nuestro, y yo me tomo las licencias frente a ustedes para hacer este tipo de reflexión, porque todo ciudadano, independientemente de la militancia política o ideológica o religiosa, tiene que apostar por un país mejor. Así es. Miren lo que pasa con la República Dominicana. Aquí hay una especie de desarrollo arrítmico. Aquí hay un país que vive en el siglo XXI y otro que está a 3 cuadras de tu casa que vive en el siglo XVII. Desde el año 1998, el Banco Central hizo un estudio interesantísimo. Evidenció que en la República Dominicana el 10% de los más ricos concentraban el 34% de la riqueza. Eso en el 98. 25 años después, el 10% de los más ricos concentran el 55% del ingreso. ¿Qué significa esto? Que es un país profundamente desigual donde el 10% de los más pobres solo genera el 1% del ingreso. Y cuando tú ves que los recursos públicos no están para compensar esa desigualdad, hay una reacción legítima de inconformidad y de convencimiento de muchos sectores de que se prioriza el sector de lo privado. Y yo no estoy en contra de lo privado. Por el contrario, el sector privado es el motor del desarrollo. Ahora, en una sociedad tan excluyente, donde hay sectores que lamentablemente no pueden comer las 3 calientes, tú tienes que generar un nivel de desarrollo que compense, que aproxime a los pocos que tienen mucho y a los muchísimos que no tienen nada. Porque al final de la jornada, cuando la gente entienda que el modelo democrático no le llena sus expectativas, apuesta a un vengador social. Claro. Y cerca de la República Dominicana hay experiencias donde cuando los ciudadanos de esos países se hastiaron, procuraron un vengador social. Y allá la cura fue peor que la enfermedad. Entonces yo estoy diciendo, vamos a construir un nivel de armonía social indispensable para que cuando la seguridad social funcione perfectamente, cuando haya mayor justicia en la distribución del ingreso, cuando los salarios sean más efectivos, los empresarios van a ganar más. Ahora el ciudadano va a sentir la satisfacción de que el crecimiento también le toca. También le llegó. Porque un problema es que en los modelos desiguales, cuando la economía crece, todo el mundo no crece con el crecimiento de la economía. Porque este es un modelo de exclusión. Yo te voy a poner los 3 renglones que generan mayor empleo en la República Dominicana. Miren, aquí 3 indicadores
revelan cuán bien va la economía. Desde el año 60 hasta mediados de los 80, cuando la industria azucarera era el motor esencial de la economía dominicana, la gente pensaba en la industria azucarera. Ahora, ese modelo fue sustituido y el país en los últimos 25 años ha crecido. Zona franca, turismo y remesa. Vamos uno por uno. Las remesas generaron el año pasado 10.000 millones de dólares a la economía dominicana. Pero las remesas no impactan en la generación del empleo. Son los dominicanos y dominicanas que tenemos quitando el sombrero, maltratados por los gobiernos históricamente, pateados, excluidos, no tienen nivel de respetabilidad respecto a la diáspora, pero nos inyecta 10.000 millones de dólares a la economía dominicana. Segundo lugar, zona franca. Es una fuente de generación de empleo importantísima. 190.000 ciudadanos de este país viven en el sector de zona franca. Y el Cibao concentra el 37% del sector de zona franca. ¿Cuál es el modelo salarial? Un equivalente a $310. Es decir, estamos produciendo empleo. ¡Qué bueno! Pero un empleo de baja calidad, bajo salario. Es cierto que hay zonas francas que se han transformado. Pero la verdad, yo siempre prefiero que la zona franca genere empleo. Es importante porque impacta la economía. Pero el empleo que está generando sobre la base de bajo salario, vamos al sector turismo. El año pasado, 177.000 empleos se generaron. Bien, el turismo tiene de atractivo el elemento encadenante, la actividad productiva. El que produce vegetales, el que produce arroz, le vende y eso impacta en la economía. Ahora, ustedes saben perfectamente que los recursos que llegan al sector turismo son la fuente de retención por excelencia, porque son modelos que operan fuera de la República Dominicana, que cuando le venden un paquete turístico, ese factor de retención se queda fuera de la República Dominicana. Exactamente. Es bueno que tengamos 177.000 empleos en el sector turismo, pero también, ojo, no son los sectores más pobres los que se benefician de eso. No estoy en contra de la inversión en el sector turismo, todo lo contrario. Pero hay que repensar aspectos esenciales. Por eso, cuando muchos compañeros del partido me ven con un sentido discrepante respecto a las políticas públicas del gobierno, real. No es que yo estoy en contra del gobierno, estoy a favor del gobierno. Yo lo que promuevo es, primero, un sentido crítico para la mejoría, pero en segundo lugar, reivindicar lo que Peña Gómez nos enseñó a nosotros, que las políticas públicas eran para servirle a la gente. Guido ha tocado un tema que ha sido un clamor del pueblo. ¿Qué hemos evidenciado en el gobierno? Que da cifras con relación al turismo, con relación al sector empleo, con relación al incremento de la economía. Pero entonces, ¿qué se hace? La pregunta que se hace el pueblo llano de a pie. Pero es que yo no lo estoy sintiendo. Esos números que el gobierno da, yo no lo estoy sintiendo. Entonces, Guido Gómez Mazara acabó de aclarar por qué es que no se da ese sentir, por qué es que no se transfieren esos números que da el gobierno, no se transfieren a los sectores, al ciudadano, por ejemplo, en Puerto Plata. En Puerto Plata se bombardea el Ministerio de Turismo, que llegan un sinnúmero de cruceros, que llegaron tantos, pero más sin embargo, cuando yo me tiro en Puerto Plata, que hago varias preguntas, varias personas me dicen, lo que pasa es que eso se queda ahí. Ellos venden paquete completo y cuando deciden salir con una guía es para zonas específicas que son de los mismos empresarios que pertenecen a quien trajo ese crucero. Entonces, realmente está muy bonito, yo lo apoyo, la inversión, pero es lo que Guido Gómez Mazara dice, es que el ciudadano no está sintiendo esa cifra, esos números que el gobierno da, no lo está sintiendo. Entonces, ¿de qué me vale yo ver algo bonito, algo bello que están llegando, le tiro fotos, le tiro videos, pero entonces le tomo algo vacío? Okay. Y además, hay un factor que puede determinarte cuán justo o injusto es la distribución de la riqueza en toda sociedad. El incremento de la delincuencia. Si hay una forma de medir cómo es justa la riqueza o cómo es injusta, es en función de cómo andamos en materia delictiva. Vamos por parte. Yo no he venido a este programa en intención de alterar los sentimientos y el legítimo deseo de cualquier sector oficial de que el país avance. Yo me voy a sentir bien porque es mi partido. Ahora,
Vamos a la conformación del día a día del ciudadano. ¿Tú te sientes seguro en la calle? ¿Tú te No, sientes seguro en la calle? no. ¿Tú te Claro sientes que seguro no. en la calle? Claro que no. Ando con la pistola Incluso que salgo y Y- tengo mis horarios de llegada y verifico el perímetro hacia dónde voy primero. Claro. Desde que un policía me manda para yo bajo los 4 cristales y también el techo. Bueno, mira, ustedes saben por qué eso pasa. Eso pasa porque el modelo de exclusión en países como los nuestros, cuando concentra la riqueza en pocas manos, el resto de la sociedad se siente excluido y tiene opciones al margen de la legalidad. En el caso específico. En América Latina, el modelo de desempleo, oigan esto, el modelo de desempleo entre jóvenes entre 18 y 35 años es de 19%. Aquí es de 29%. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando las cifras establecen que muchos de nuestros jóvenes incurren en delitos, no incurren en delitos porque ellos quieren. Es que no hay la posibilidad de generarle empleos y por vía de consecuencia el barrio, la esquina, el callejón, se constituye en un centro de creatividad delictiva. Entonces, yo quiero decirle, porque yo siempre voy de la crítica a la propuesta. ¿Ustedes no creen que es inteligente que en verano, los 3 meses, y el mes y medio que va de diciembre a enero, el gobierno dominicano establezca política de generación de empleo provisional para muchos jóvenes del país? ¿Cuántos jóvenes, vía el Ministerio de Medio Ambiente, no pueden ser empleados los 3 meses de vacaciones para que limpien cañadas, limpien playas y mejoren sustancialmente la calidad del medio ambiente en el país? Esa es una opción en ese mismo orden. Yo no sé cuántos jóvenes de la periferia aquí en Santiago, que son sectores excluidos, con servicios básicos en dificultad, pueden incorporarse para que en las vacaciones contribuyan con la pintura de la escuela, con la mejoría de las canchas en la escuela, con el perfeccionamiento de los pupitres. Tú los empleas entre 8:30 de la mañana y 5 de la tarde y como los tienes activos, los excluye del mercado delictivo. Sí, lo saca. Otra cosa, yo no sé qué deporte ustedes prefieren, pero el Ministerio de Deporte puede generar programas nacionales en verano y en diciembre de campamento intercalles, Intercambio. interbarrios. ¿Cuántas ligas de béisbol puede incentivar? ¿Cuánto potencial y Exacto. talento podemos tener nosotros? Ministerio de ¿Cuántos Deporte. Manny Machado podemos encontrar aquí? Ministerio de ¿Cuánto Al Deporte, Hartford mira. podemos encontrar aquí? ¿Cómo? Eso existe. Ministerio de Eso Deporte. existe. Aquí existe el Ministerio de Deporte en Santiago. Yo he visto. Lo que estoy, Ministerio de Deporte. no, lo que estoy haciendo es formulando propuestas. Pero que el ¿Para qué? Ministerio de Deporte no existe en la práctica. Entonces, ¿qué haríamos? ¿A quién le diríamos? ¿A quién le tramitaríamos esa propuesta? Si el Ministerio inquietud. de Deporte no existe en la práctica. Eso no existe. El ejemplo está ahí. Vaya No, a la yo no, eso no vaya a existe. Barranquita porque usted vea cómo Si está. me dijera a mí que yo salí debajo de una piedra Claro. hoy, pero no. No existe. Yo me mantengo en el medio. El Ministerio de Deporte no existe. O se En siente la poco. práctica. Y si está, no se siente. Si está, no se Hay, siente. hay presupuesto para él, pero eso no existe en la práctica. Pero fíjense que yo estoy haciendo planteamientos Soluciones. frente a una situación dramática Claro, claro. y la gente dice, no, Entendemos. ustedes los políticos solo critican. No, yo voy de la crítica a la Eso, propuesta. Claro. Otro aspecto. El gobierno dominicano, con razón, porque encontró una economía en el marco de una situación de crisis sanitaria, COVID-19. Solo el gobierno invirtió 85 mil millones de pesos en el tema del COVID. Un monto considerable. Pero bueno, el gobierno llegó a ejercer el poder. Mis amigos, compañeros del partido del PRM. Y diseñaron 2 modelos que yo discrepo de ellos. Por ejemplo, ellos dijeron, la inversión público-privada, una alianza vamos a hacer. Bien. Por otro lado, los fideicomisos. Ese tema es bueno. Yo dije, miren, yo respeto eso. Ahora, hay fórmulas mucho más inteligentes para generarle recursos al Estado. ¿Cuáles? Perfecto. El año pasado, la Dirección General de Impuestos Internos oficialmente estableció que 61% de evasión es el número que se registró. Yo prefiero, mis queridos amigos, diseñar una campaña eficiente, efectiva, para reducir el monto de la evasión, llevarlo en un primer grado de 61 a 30,
generarle recursos al Estado, no comprometer las finanzas públicas, detener la política de préstamo. Yo prefiero eso, hay recursos, otro orden. ¿Ustedes sabían que las exenciones fiscales en este país representan el 5% del PIB? Es decir, aquí en exenciones fiscales le están dando más recursos que la educación. Entonces yo pienso que hay un presupuesto destinado más alto que la educación para eso. Exactamente. Para favorecer a cierto sector. No, a cierto sector no. Lo de mayor ingreso. Okay. Porque nadie de La Joya tiene exenciones fiscales. No. Ni en Cienfuegos tampoco. Ni en Cienfuegos tampoco. ¿No? Y se va a Punta Cana. Bien. Entonces, yo pienso que es mucho más saludable para el modelo político dominicano sentarnos con los empresarios y decirles, miren, nosotros estamos a favor de que las políticas de generación de empleo de ustedes sirvan como el colchón de compensación en una sociedad que excluya. Ahora, yo no sé por qué todavía hoy hay empresas que se dedican al sector eléctrico beneficiadas por exenciones fiscales. Ese es el mismo cartel que toda la vida ha pagado, ha aprendido y ha cobrado por plantas pagadas. No, pero el interés del país está por encima de ellos. Ese es el mismo. Lo que estamos diciendo es que yo estoy diciendo, vamos a reducir la evasión y vamos a reducir las exenciones fiscales. Ahí tenemos los recursos disponibles para ejecutar acciones en política social que terminen beneficiando a esos mismos empresarios, porque sin paz social, ¿cómo se hace atractivo el turismo en la República Dominicana, que es un destino fantástico? Señor, el turismo representa el 16% del Producto Interno Bruto, para que la gente tenga una idea. Entonces, yo prefiero hacer una justa distribución de la riqueza para que el turista de Canadá que quiere venir o a Puerto Plata o irse a Punta Cana no vea en las noticias internacionales a los competidores nuestros asusando con robos, con atracos, con asaltos. Inseguridad. Muertes. Esos son los elementos fundamentales. Yo no sé si yo con esas reflexiones ofendo a alguien. Lo que estoy diciendo es que aquí hay dos países. El de las redes, el de los medios, el de una lamentable inversión que hace mi partido en el gobierno de 2.700 millones de pesos en bocinas. Aquí hay gente que le pagan hasta por Twitter. Suben un Twitter y le pagan en los contratos. Y le pagan para que calle. Sí. Eso es peor. Para que no hable. Que lo criticábamos antes. Para que no hable. Entonces, yo prefiero ese tipo de inversión social y no la otra. Ojo, yo no tengo el monopolio de la verdad. No. Yo estoy haciendo planteamientos respecto de un modelo económico y social que yo pienso que es injusto. Guido Gómez Mazara, hablemos de fideicomiso público, el que le ha traído tantos enfrentamientos y choques que al fin y al cabo lo impuso del presidente Luis Abinader Corona. Mira, Joel, en buena justicia, el fideicomiso en la República Dominicana como modelo legal financiero, desde el 2012 existe. Sí. Eso es lo justo. El hipotecario. Correcto. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Es el carácter nebuloso de muchas operaciones. Miren por qué. Cuando el Poder Ejecutivo depositó una iniciativa para definir el marco legal del fideicomiso público, lo hizo bien porque le dio un carácter de formalidad. Ahora, muchos aspectos en materia de fideicomiso tienen que ser materia de transparencia. Claro. Eso fue lo que este gobierno vendió. Entre ellos, que los modelos de fideicomiso sean permeados por la ley 340. Sobre compra y contrataciones. Claro. O sea, porque tú te llames Joel y venga e invierta en el fideicomiso, tú tienes que ajustarte a la ley. Ese es el sedazo. Espérate. Claro. Otro elemento que yo propongo, y creo que la ley lo ha ido afinando. Pero antes que usted diga, me excusa, ¿se cumple esa legalidad? Hasta ahora no. Okay. Acuérdate que ese proyecto de ley está en el Congreso. Sí, mismo. Hasta ahora no se cumple. Sí. Lo otro, yo quisiera que de conformidad con la ley de libre acceso a información pública la gente tuviera información sobre los fideicomisarios y fideicomitentes. La 200-04. Correctamente. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes saben que la policía tiene un fideicomiso? ¿La policía tiene un fideicomiso? No lo sabía. Esa misma policía que se hablaba de 200 millones que se invirtieron en combustible y que la policía queda pidiendo para combustible. Yo como ciudadano creo que a todos nos asiste el derecho de saber quiénes son los que están ahí. Incluso, Guido, escúchame que le abro un paréntesis.
la directora de la Dirección General de Ética Gubernamental, citó, Milagros Ortiz Bosch, citó 21 instituciones públicas por debajo del porcentaje en el portal de transparencia del 85%. Ahí estaba la Cámara de Diputados, estaba el Senado, estaba hasta la propia Procuraduría, de hecho estaba el Ministerio de Medio Ambiente, fueron 21 que no cumplían ni con el mínimo en relación a la ley 200-04, que es el arma principal que tiene el ciudadano de cada país, el libre acceso a la información pública, porque usted está lidiando, usted está manejando fondos públicos que son de todos. Entonces, ¿por qué negarse a difundir, a hacerle llegar esas informaciones de su manejo o del manejo de la institución al pueblo? Si ustedes vendieron que están detrás de la transparencia, que están detrás de lo corrupto, y ese fue su principal eslogan de campaña. Entonces, no es posible que usted critique y hoy en día esté haciendo parte de lo que criticó. Continúe con el aspecto de fideicomiso. El único problema de eso, lo digo frente a dos amigos, son ustedes, y quienes nos sintonizan en este inicio del filo de la democracia, que la clase política subestima la inteligencia de la gente, pero la gente tiene la capacidad de cobrársela. Entonces, no subestimen tanto la inteligencia, que la gente te castiga democráticamente con el voto. Sí, claro. Entonces, vuelvo al tema del fideicomiso. Esa construcción de esas estrategias financieras del gobierno han generado tanto y tanto ruido que el factor transparencia, que fue una bandera esencial de nosotros, evidentemente ha sido colocado frente a las cuerdas. En modelos económicos mucho más fuertes que el nuestro, como el chileno, el mexicano, todo el mundo sabe lo que ha pasado con el tema del fideicomiso. Y en Brasil. En Brasil también. Lula acaba de disolver. ¿Por qué? No estoy diciendo que es el caso de la República Dominicana. Porque muchos recursos no transparentes utilizaron el nivel de discrecionalidad del fideicomiso para por ahí legitimar riquezas malavidas. Sí. Y este es un país y este es un gobierno que yo no tengo la menor duda que cuando la población le hace reflexiones, hace las enmiendas del lugar. Yo aspiro y espero que lo que salga como fideicomiso público tenga todas las herramientas de carácter legal para que ningún sinvergüenza con recursos cuantiosos utilice el fideicomiso como un acto de prostitución y de conexión con intereses estratégicos públicos. Yo quisiera tratar algunos temas. Son tantos los temas. Pero el fideicomiso hay varias preguntitas que hay que hacerle al maestro. Vamos, pero yo quisiera hacerle, yo quiero que terminemos el tema del fideicomiso, porque tengo otro tema y tenemos un hombre de nosotros. Yo le voy a hacer dos preguntas antes para concluir con el tema del fideicomiso. Perfecto. Guido, con relación a la premura del presidente imponer este fideicomiso, ya que yo había dicho público que el presidente estaba recibiendo presión del sector empresarial, que de no aprobarlo entonces se desmontarían de la reelección. Y la segunda es, ¿por qué la cantidad de años? 30 años fue lo que se dijo en principio, sujetar al Estado a 30 años. Esas dos preguntas. Primero, el factor tiempo no me agrada. Se sancochó. Pero en ese mismo orden, yo siempre me hago una pregunta cuando el tema del fideicomiso viene sobre la mesa. ¿Por qué si nosotros podemos hacer eficiente un bien público, tenemos que transferírselo a un tercero? Yo todavía no me explico eso. No, pero que a una campaña, Guido, usted ha observado el deterioro de muchas cosas públicas, la dejan deteriorar de manera intencional, como quieren hacer con el monumento a los héroes de Santiago. Lo están dejando deteriorar para cederlo al sector público, al sector privado, porque ahí se quiere instaurar
desde hace muchos años con un poderoso empresario de Santiago que tiene tiendas, tiene cierto poder lucrativo, quiere instaurar un restaurante de alto nivel. Pero perfecto. Las acciones del sector privado yo las respeto. Lo que yo vuelvo al argumento, y me voy a poner hasta como un tonto, para decir, si el Estado Dominicano puede dar muestras de eficiencia en ámbitos importantísimos, ¿por qué hay que transferirle eso a alguien del sector privado? Yo no entendí. Digo, hasta me quiero poner bruto. Eso obedece a una concepción malsana de que el sector público no es eficiente. Y yo quiero decir que muchos de los modelos de eficiencia que exhibe el sector privado en la República Dominicana han tenido como raíz, como fuente de acumulación, el sector público. Claro que sí. Entonces, frente a eso yo quiero decir, con mucha responsabilidad, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de vigilancia, de observación. Totalmente de acuerdo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Guido. Y con relación al tiempo, Guido, Guido, No, sí. no, yo no estoy de los acuerdo. 30, de los 30 años. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué 30 años? de acuerdo. Someter al No, país no estoy a de un acuerdo. compromiso de 30 años. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es una Para- locura. Señores, Trujillo de los 31. Pero venga, ¿cómo es una locura? O sea que luego que este gobierno deje la presidencia, el país, el Estado quedará atado todavía a 26 años más. No, pero yo voy a hacer una reflexión que trasciende eso. Yo quiero que ustedes me den desarrollarlo solo en un minuto. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Miren, la naturaleza del sector privado no guarda relación con la agenda de los que promovemos desde el sector de lo público el fin efectivo que se llama el bienestar común. Cuando muchas reglas del sector público no han sido eficientes, eso no significa que la regla que puede garantizar una solución al conflicto son las reglas del sector privado. La naturaleza del sector privado es el beneficio y el lucro. La del sector público es otra cosa. Y yo no tengo ningún problema con que muchísima gente venga del sector privado a incorporar herramientas de eficientización en el sector público. Ahora, cuando llegan, la meta tiene que ser el bienestar de los ciudadanos, no los beneficios de carácter personal. Y acepto perfectamente que el sector privado exista, respire y que desde el Estado se le den las garantías para su desarrollo y crecimiento patrimonial. Ahora, el interés del sector público es construir los niveles de beneficio para todos y para todas. Okay, yo quiero ahora tratar un tema, Guido, que quizá ya estamos en la temporada electoral. Entonces, yo he hecho un análisis. Me gusta siempre hablar con fundamento. Yo quisiera saber que este presidente, con mucho respeto que se merece, el honor a nosotros, decirle a usted, un gobierno que ha extinguido los íconos del Partido Revolucionario Dominicano en su entonces, hoy PRM, lo ha sacado, no sé si de manera intencional, de la comisión ejecutiva del partido. Dirección ejecutiva. Entonces, además de eso, aspirando a una elección donde yo digo, y estoy convencido, que el sistema político está imbuido en una dictadura. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy de que estoy de acuerdo que los reglamentos de la ley electoral es de irse al escrutinio público para que exista lo que es verdaderamente la democracia. Y yo estoy viendo en todos los partidos, en todo, que están eligiendo por un grupo. No se van a la primaria, no existe. Lo hizo el PLD, lo hizo. Y veo también que lleva ese mismo sentido el PRM. Quiere imponer a una persona, yo veo que es una dictadura fría. ¿Qué usted me dice al respecto de eso? Bueno, porque los partidos políticos sufren la tragedia del proceso de privatización también. O sea, hay una tendencia también a privatizar los partidos políticos, donde un amo, dueño, jefe, cabeza visible, sustituye las reglas de la democracia interna y se impone como amo y señor. Es una empresa que se está dirigiendo. Yo estoy totalmente en desacuerdo, lamentablemente. Sí. Es una empresa que se está dirigiendo.
Y todos los partidos políticos que se han construido en esa dirección han terminado como fracaso. Si no, pregúntale al partido de mayor tradición democrática en el país, el PRD, cuando fue administrado por un hombre que quería un partido chiquito para grandes negocios, ¿dónde está? En el zafacón de la historia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de la democracia somos los demócratas. Que cada quien hace una interpretación antojadiza. El PRM corre el riesgo de que si no reproduce el compromiso que hicimos al abandonar al PRD, de ser un partido para no reproducir las viejas manías del PRD, vamos a tener problemas con la población. Porque le dijimos al país que tenía que ser un partido democrático. ¿Fuimos a una convención para elegir las autoridades? No. De 1,8 millones de personas en el padrón, votaron 1.200. Menos del 1%. Eso no es democracia. Cada vez que tú sientes que hay un proceso de concertación y o impugnación, desde los críticos, porque los críticos impugnan la concertación. La concertación es imponer lo que quieren, lo que mandan. Y por eso hay una reacción. En ese mismo orden, criticamos los saltos de garrocha de dirigentes que se iban de un sitio a otro, y en tiempos del PLD decíamos que el transfugismo era lo peor. ¿O usted no recuerda? El transfugismo. Pero cuando estaba en la oposición. Entonces, ahora los procedimientos respecto de ingresar al partido. Yo no estoy en contra del crecimiento del partido, por el contrario. Yo lo favorezco. Lo que pasa es que cuando el crecimiento viene por la vía del erario o del presupuesto nacional, a uno comprando dirigentes. A uno se le prende los bombillos. Falso, que yo lo considero falso. Soy dirigente, comprando dirigentes falsos. Comprando dirigentes. Que son confiables. Que no son confiables. Se están olvidando de hombres como ustedes que conocen las entrañas del partido y lo han obviado. Ahora, pero vamos por parte. ¿Cuál es la reacción y señal que tú le das a un dirigente medio de base del partido cuando después de 20 años tú enfrentar al PLDista o al de la Fuerza del Pueblo que te lo incorporen a tu partido? O sea, ¿cuál es la reacción natural? ¿Qué discurso tú puedes tener en tu demarcación cuando tú duraste 20 años diciéndole de todo a ese dirigente y ahora ese dirigente no solo lo traen, sino que es jefe tuyo? Entonces, en aquel entonces lo satanizaron, era corrupto, era delincuente, entonces luego que pasa a las filas del PRM, entonces lo santificamos. Claro. Yo te estoy diciendo a ti, y lo voy a repetir hasta la saciedad, que no se puede subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La gente va y cobra. Del votante. Pero Gonzalo juramentó a medio país. La gente le votó en contra. Pero mira, mi interés no es criticar a mis compañeros de partido. Pero también le falta inteligencia práctica, porque hay muchos que son rookie liga. Mira, yo no estoy de acuerdo con ese modelo de ingresos. Porque es una patada en el trasero a la gente que se la ha jugado por muchos años. Claro que sí, claro que sí. Pero óyete, si la intención era traerlo y la gente no llega al partido en la actual coyuntura por el discurso transformador de los dirigentes, ni por la lucidez, ni por la articulación teórica, no es por eso que llegan. Llegan por otra cosa. Pero si tu intención era traerlo, óyete, no lo traiga directamente al partido. Porque hay formas mucho más inteligentes. Claro sí. Envíalo a un partido aliado. Sí. Y con la cuota del 20% incorpora la candidatura en el 24 por ahí. Pero no lo traiga directamente. Con la cuota de las alianzas. No lo traiga directamente. Los intereses internos del partido. Claro. Pero mis compañeros son unos genios. Descarado. Y ellos creen que el país le va a comprar eso. Descarado. Y eso no es así. Eso es fácil. Reitero, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento, pero estoy dando hasta una sugerencia. Claro. Que es la correcta. Es la correcta. Guido Gómez Mazara, ya que hablamos del PRM, antiguo PRD, hablemos de la gestión de Miguel Vargas Maldonado al frente de Cancillería y posibles levantamientos, auditorías a su gestión. Mira, ¿cuál es su opinión? Yo le hago siempre una crítica a algunos amigos de la prensa. Porque en la época de la posverdad, el dinero ha distorsionado el rol de los medios de comunicación. Eso es verdad. Y ha provocado que la fuerza de la verdad no exista. Sí. Sino la inversión. Sí. Yo escuchaba a gente hablar de las calidades y las competencias
de quien ocupó la Cancillería entre el 16 y el 20. Bueno, yo les voy a dar un solo dato. En los últimos 20 años, el único canciller que no habla otro idioma ha sido él. No, pero no se rían. En cualquier país del mundo, un canciller tiene que hablar otro idioma. Primer lugar. Segundo lugar. Si usted quiere medir el nivel de eficiencia de la gente, procuren la auditoría que hay. ¿Qué dice esa Es auditoría? un desastre. Guido, ¿cuáles son los puntos más relevantes de esa Bueno, auditoría que se le hizo a imagínate Cancillería a la gestión de Miguel Vargas? Imagínate que en esa Cancillería había representantes municipales y provinciales. Tú te encontrabas de que el representante de la Cancillería en Santo Domingo Norte. ¿Qué diablo tiene que ver la Cancillería con lo que pasa en Santo Domingo Norte? Insertar ¿a quién? Activistas políticos en la Cancillería. Eso pura y simplemente. Gente de Santiago aparece. ¿Cómo? Sí, gente de Santiago Ahora aparece. tengo la auditoría. ¿Eh? Sí. Entonces tú dices, "Oye, esta locura, Sabemos. este disparate". No, tú sabes que la Cámara de Cuentas sintió un proceso de maquillaje de muchas auditorías. Sí. Fueron desmaquilladas y están ahí pendientes. La Cámara de Cuentos, como dicen. La Cámara sí. de Cuentos. No, ok. la de cuento, ahora es de cuentas. Ahora de cuentas. Ok. Entonces, frente a eso, estamos esperando ya el proceso, pero en lo que concierne al tema de esa gestión del 16 al 20, ahí hay como 2,000 y pico millones de pesos que no cuadran. Hay una discrepancia. No cuadran. Guido Gómez Mazara, con relación a los huevos que ha estado poniendo el presidente, vamos a llamarlo así, a los errores que ha cometido el presidente con relación a que por decreto, evidentemente, pues nombra a un funcionario, luego lo destituye, pero ese funcionario, como el caso de Luz del Alba, quien fue ministra de la Juventud, del Ministerio de la Juventud, y que fue destituida mediante el decreto 786 en virtud de que existía una denuncia de supuesto intromisión con relación a unas licitaciones que fueron 2, que supuestamente ella ordenó a que esas licitaciones se licitaran en favor de 2 empresas exclusivas, y a raíz de esa denuncia, pues entonces fue destituida. Luego observamos que otra vez es nombrada como vicecónsul en Barcelona, y cuando el pueblo reacciona, que luego Milagro, a través de la Dirección de Ética General Gubernamental, lo que hace es que le solicita mediante una carta, y luego entonces que el presidente toma acción y de manera provisional, entonces la suspende de ejercicio de su función. Entonces, nosotros estaríamos frente a un gobierno que está inventando, estaríamos frente a un gobierno que los compromisos con el sector privado están por encima de los intereses del pueblo. Estaríamos con un gobierno que no lee lo que firma, estaríamos con un gobierno que le falta asesoría, estaríamos con un gobierno que busca asesor y al fin y al cabo termina él asesorando a sus asesores. Miren, conducir la nave del Estado Dominicano en países como los nuestros requiere de una dosis de ponderación. Y el mejor aliado para acciones correctas es actuar con el sentido de racionalidad. Yo conozco al padre de esa joven. De Luz del Alba. Correcto. Un dirigente del partido de Santo Domingo Este. Y ella comenzó siendo viceministra. Después se le colocó al frente del ministerio. Sí. Pero yo quiero hacer una siguiente reflexión. Primero, yo respeto la presunción de inocencia. Sí, claro. Una regla. Claro. La pregunta es, ¿cuál fue el genio que recomendó designarla? Porque ahí yo vuelvo como vicecónsul. Sí, en Barcelona. Sí. Porque ahí yo vuelvo a la falta de pericia que te cité ahorita. ¿Está demostrado? Si la intención es por un tema familiar, ella irse a estudios superiores a Barcelona con su familia, ponle el esposo. ¿Verdad? ¿Y pasa? Bien. El otro lado de la moneda.
Yo comencé diciendo que yo creo en la presunción de inocencia. Claro. Era un proceso abierto, una investigación. Sí, una investigación abierta. Una investigación abierta. Claro. Pero fíjate que las reacciones son diferentes. Una distinguida dama que está enfrente de la dirección de ética, cuando fue con Macarrulla el caso, ella solo se circunscribió a decir que habló con Macarrulla, que le dio la explicación del lugar y por vía de consecuencia no había problema. ¿Ustedes se acuerdan? Usted está hablando del administrativo de la presidencia, del que representa un ministro de la sector, presidencia. del ministro de la presidencia, que representa un sector de poder empresarial. Entonces, esa jovencita no tuvo la oportunidad de ser escuchada por doña Milagros. No es lo mismo. No, tiene que ser lo mismo. Porque las reglas y los parámetros Debería éticos, de ser no, lo los mismo. parámetros éticos tienen que ser los mismos para todo el mundo. Igualdad. Para el de arriba, para el del medio y para el de La abajo. igualdad. La igualdad. Ser un presidente paralelo que Luis tenía. Repito, las reglas éticas tienen que ser iguales para todo el mundo. Pregunte a ver si las compañías, personas jurídicas y sus gerentes fueron sometidos en el caso de Jean Alain y el centro penitenciario, la Casa de las Parras. Pero yo vuelvo al argumento. ¿Mm? La dirección ética debe de garantizar parámetros éticos y medir a todos de la misma manera. La misma vara. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es Correcto. La ley que es la ley. La ley es dura, pero es la ley. La ley. Lo que pasa es que para unos su estatus económico es una excusabilidad y esa jovencita que proviene de los sectores populares, todo el peso de la ley. Yo creo ser un ciudadano que actúa siempre impulsado por la justicia. Y ahí vuelvo. Hay unos componentes de clase. Hay una concepción popicrática de la política. Entonces, frente a eso, yo como ciudadano y dirigente del partido, creo que no se está midiendo a todo el mundo con las mismas varas. Y eso es injusto y no se corresponde con las expectativas de cambio. Guido, ¿por qué hay una tendencia dentro de su partido, al cual usted pertenece, al PRM, y el cual luchó para llevarlo al poder de manera desinteresada? Guido, ¿por qué hay una tendencia de que solo se destituyen y no se someten a la acción de la justicia? Nosotros observamos el caso de Kismael Taveras. Observamos el caso de Luz del Alba. Simplemente está en el Ministerio Público, hay una investigación y se quedó en el limbo dicha No, investigación. los ciudadanos que han tenido algún tipo de investigación someterlo, han sido ¿Del PRD? ¿Del PLD? el exministro de la presidencia, Sí. Lisandro Macarrulla. No se sometió. No, No. quiero ser preciso. La Procuraduría tiene un expediente, lo llevé yo, Ok. que el que ha sido interrogado es su hijo, Su hijo. porque Sí, el que aparece en el contrato es su hijo. su hijo, es verdad. Bien, hablo de Macarrulla, hablo de Kimberly Taveras, hablo de Faña, que sí, fue procesado. Sí, se sometió, sí. Procesado, claro, Faña sí. Sí. Hablo de, Y fue descargado. claro, por un tribunal. Sí, señor. Hablo del caso de la lotería. Ese es bueno. Del Ese 13, sí es bueno. Operación Ese 13. es bueno. Coméntame ese. Operación 13. Bien amplio. Sí. Que Otra- fue descargado Luis Dicen. Dicen. Sí, Dicen. Sí. En ese caso, de 10 imputados, 8 fueron sentenciados, 2 fueron declarados no culpables. Repito, lean la sentencia, no culpable. Ok. Es decir, el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para declararlo. Ahora, yo te quiero decir una cosa. En este país estamos sentando unos precedentes extraños en materia de justicia. Una jurisprudencia prácticamente. Vamos a hablar de eso, Guido. Miren, Vamos a hablar de eso. en el caso de Odebrecht, No te me lo lleno, me lleven al hombre. hubo una acusación de soborno sin sobornado. Sí. Ok. Y en el caso de la lotería, hubo una decisión de corrupción, pero la cabeza de la institución, descargado. ¿Y para qué fueron los acuerdos? Todavía no lo entiendo. Los acuerdos son para llegar a la cabeza principal. Y Valentina del Rosario estableció ante el plenario, estableció bastante claro de que Luis Dicen le dijo que se te va a acercar una persona para darte de un sorteo especial. Está bien de que eso no constituye, porque su abogado, no constituye un medio probatorio, pero constituye un indicio. Un indicio de una prueba, entonces. Está el Ministerio Público
la Procuraduría Independiente, sustentando bien los expedientes, está actuando de manera independiente realmente. No, yo está creo, haciendo los acuerdos yo creo que Miriam, pertinentes. Jenny y Camacho son personas comprometidas. ¿Comprometida con qué? ¿Cómo así? Con una justicia independiente. Yo también lo creo. Los tres. Yo también lo creo. Mira, y en el justo balance, la justicia dominicana en materia de persecución de la corrupción no ha avanzado como uno esperaba. Ahora, hay resultados que yo quiero recordarlo aquí también. Miren, ustedes sabían que el caso de la ex OISOE, porque ya no existe, la disolvieron, Sí. devolvieron 500 millones y enviaron a juicio de fondo a los dos hermanos de Danilo Medina. Sí. Tú sabes lo que envía a un juicio de fondo, ¿no? Claro, Esperarlo con un bate. claro. Claro. Bien. Primer lugar. Segundo lugar, el caso de Cáceres. Alan Cáceres, cuerpo especializado Bien. de la presidencia. Hay un, Danilo Medina. hay un coronel que entregó 1,000. Sí. Porque aquí la gente le falta respeto. ¿Y de dónde que sacan tanto cuarto, No, es que Guido? tiene ¿Ya los que- cuartos dejaron de No, es valer? que tiene suerte. Juegan la lotería. Ah, ok. Pero Guido, cuando usted devuelve 1,000, cuando usted compra una jipeta que cuesta 8 millones, por ejemplo, bueno, una 570 de la ley, Guido, lógicamente que usted tiene que tener, usted tiene que tener 10 veces esa cantidad guardada, porque Bueno, usted no va a cada 5 meses, va a de- descapitalizar para comprar una Ese jipeta. devolvió 100. Y en el caso de Donald, Que vamos con eso. hay 2.140 millones de pesos firmados para la devolución. Pero Ok. vamos primero a pasar con lo de Danilo y después al de Donald. Gómez Mazara, realmente, en estos momentos, ¿qué usted espera del sistema de justicia y la Procuraduría con relación que- a los casos relacionados a los familiares de Danilo? No, que todo el peso de la ley. Guido Gómez Mazara, ¿y Todo por el peso qué? de la ley. A mí lo que me extraña es que José Ramón Peralta no lo haya investigado todavía. Pero yo te lo estoy esperando. Porque en el line-up... El hombre del ajo. El line-up del pueblo dominicano. No, la gente habla del ajo, no. La visita sorpresa. Hay que tener más. 64,000 millones de pesos. La visita Guido sorpresa. Gómez Mazara, con relación a Lo que pasa es que José Ramón tiene buenos amigos En el PRM. sí. Vamos a hablar de... Con relación a la antigua OISOE, pero el hospital José María Carvalho, porque me refiero a lo que yo he palpado. Con relación al hospital José María Cabral Ibáez, hubo una licitación de ese hospital que favoreció a un poderoso que hoy en día es dueño de cementerios de lujo, donde entierran a los ricos. Es dueño de constructora aquí en Santiago. Él fue beneficiado con esa licitación del hospital José María Cabral Ibáez. Sí. José María Cabral Ibáez. Pero mira, hermano, mira, a mí me Y importa- nunca fue llamado. Oye, una cosa, a mí me importa muy poco. Que si es rico, yo para mí la Pero, ley es Guido, igual para todo el mundo. Pero Guido, si la ley es igual para todo Yo el no tengo mundo problema con eso. y se habla de que hubo Por eso yo soy corrupción, un político que no le coge cuarto a rico, a empresario, para que crean que porque contribuyen en la campaña Hay me compromiso. impiden Guido. hacer la cosa. No, conmigo no. Guido, es que si se sometió por corrupción y ya está delatando, hizo acuerdo, Francisco Pagán, que fue en la gestión de él, ¿cómo es posible que al que le dieron esa licitación y ya hay auditorías con relación al hospital José María Cabral Ibáez, que hay discrepancias? ¿Cómo es posible que no haya sido sometido? No, que todo el peso de la ley yo él le caiga. Yo no tengo problema, ¿eh? Todo el que tomó fondos públicos de manera indebida tiene que ser traducido a la acción de la justicia. No importa que sea A, B, C o D, Ok. o que pertenezca a niveles sociales alto, medio o bajo. Yo en eso no tengo ningún tipo de problema. Donald Guerrero. Vamos con Donald Guerrero. ¿Qué es lo que pasa con el expediente de Donald Guerrero? ¿Cuál es la presión? ¿Cuáles son los poderosos que están interviniendo? No, vamos por partes. ¿Qué es lo que Mira, pasa? vamos por partes. La operación por la que se le acusa tiene de ventajas, y pónganle comillas, porque es una ironía que estoy usando, que es 19,000 millones de pesos. Se pagaron 10,000 millones de pesos en un mes. ¿Verdad? Ahí hay de todo como en botica, porque hay desde gente exponente del sector empresarial, ¿verdad? Con apellidos sonoros, hasta funcionarios públicos.
¿Cómo? Entonces, frente a eso lo que estamos diciendo es que hubo un recurso en diciembre que parece que postergó el proceso. Y lo puedo decir por su nombre, Eduardo Pellerano, que era socio de él en un proceso, lo sometió y adicionaron el expediente acusatorio con un tema de evasión de inversiones en Puerto Rico, porque eran socios. Esos son los vehículos de alta gama. Sí, BMW y otras inversiones. Entonces, parece que eso ha retardado el proceso, pero ya los interrogatorios van lejos. Hay un recurso en el Tribunal Superior Administrativo incoado por el doctor Ángel Lockhart, que fue interrogado en el proceso bajo el fundamento de que la auditoría, el informe de auditoría lo hicieron de forma ilegal y que por vía de consecuencia el Tribunal Superior Administrativo tiene que dictar alrededor de ese tema. Esos son los componentes que de una forma u otra han obstruido la posibilidad de que todos tengamos resultados rápidos en ese proceso. Pero tú puedes escribir de que eso está hecho ya. Es una realidad el sometimiento, el posible sometimiento de Donald Guerrero y su escuadra. Sí, totalmente. Yo quiero, ante todo, Guido, aprovechar tu presencia, de que me hable de tus proyectos políticos. No. Todo el mundo sabe que yo voy a presentar una propuesta hacia lo interno del partido, a una candidatura presidencial. Nuestra propuesta es una reivindicación de lo que históricamente representó el viejo partido y el compromiso que tenemos como nuevo partido. Tiene que ser una visión de presidencia de la República mucho más cercana de la gente, con un mayor justicia social en la distribución, un componente de incorporar a los sectores históricamente excluidos y garantizarle al sector empresarial que habrá un presidente de la República que no compite con ellos. Porque el gran problema es que muchos políticos en el país han acumulado demasiado dinero y se han constituido en competidores del sector privado. Un presidente tiene que ser árbitro del proceso, no ser parte en utilizar el presupuesto nacional como una forma de acumulación para competir con el sector privado. En definitiva, el modelo que nosotros representamos es un modelo mucho más cercano a la gente, que reivindique lo que representó el doctor Peña Gómez. Guido, despídase con José Ramón Peralta. Ajo. El hombre del ajo. El hombre que llevó a un nivel que el ajo se perseguía más que la sustancia controlada. Pues no mencioné el nombre por política de YouTube. No, yo pienso que es inexplicable que a todas luces nosotros hicimos campaña hablando de la visita sorpresa y que el Ministerio Administrativo de la Presidencia no haya firmado la auditoría. ¿Cómo? Sí, porque se presume de conformidad con la ley que cuando un ministro sustituye a otro hay que hacer una auditoría. Claro. Y las visitas sorpresas se hacían a través del Ministerio Administrativo. Yo lamento que no exista una auditoría hasta la fecha. El país no puede ser rápido para algunos y extrañamente lento con otros. La justicia. Sí, pero recuerda que ese accionar de la justicia inicia con una solicitud de auditoría. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado con la auditoría de José Ramón Peralta? Porque inclusive el presidente de la República, hoy en tiempo de campaña, hablaba de la poca transparencia de la visita sorpresa. ¿O se te olvidó el caso de Faña? Pero cuando él no había amarrado con Danilo. Ah, el presidente amarró con Danilo. Aquí en Santiago sabe más que uno, en la capital. Okay. Señores, el amarrador de la chiva por excelencia, históricamente, Hipólito Mejía. Su amigo. Hipólito Mejía es amigo personal de Danilo Medina Sánchez. Y aquí todos sabemos muchas decisiones judiciales que han surgido a través de una diligencia y reunión de Hipólito Mejía. Si no, pregunten en la propia gestión de Danilo en el caso Odebrecht. Salieron decisiones a través de reuniones de Hipólito Mejía previas. Lo primero que yo debo sostener es que ningún político comprometido con la institucionalidad tiene que intervenir en decisiones de justicia. Okay. Y a lo mejor ustedes tienen más tiempo para ver a Hipólito. Yo tengo muchísimo que no lo veo. Damos seguimiento. ¿Cómo está la relación suya? Sí, tengo mucho que no lo veo. Así está de distancia. No, lo que pasa es que yo tengo mis tareas. Tiene su proyecto. Está su proyecto. Pero óyete, me distinguió. Sí. Me distinguió. Yo lo agradezco siempre. Yo agradezco de pie, nunca de rodillas. Pero tengo mucho que no lo veo. Ya es hora de un desplazamiento, de una renovación, de un nuevo liderazgo. Ahora yo No, pero Luis lo desplazó. Sí. Le dio 2 pelas. Lo enterró.
Ahora No, no lo enterró. yo pero lo dejaron. espero, Guido, yo espero, y tengo la convicción por el tipo de personas que tú, y todo seguimiento, de manera fija, donde quiera que está Guido, ahí estoy yo viendo la accionar de Guido, cómo se expresa, su situación muy fluida, con mucho conocimiento en el tema amplio de la palabra. Pero además de eso, Guido, yo espero que un gobierno de Guido Gómez Mazara no suceda lo que pasó con este gobierno. No, En promesa, que la formulita, que 12 reformas para que se vea el verdadero cambio y que mañana, como hoy día lo estamos viviendo, ninguna de esas reformas han sido ni iniciadas ni exitosas. Sigamos con el mismo derrotero. Yo no tengo como regla de vida incumplir con la palabra. Eso esperamos. Guido, usted está frente a un hombre frontal que no tiene compromisos. Mi línea central es abogado penalista. He incursionado en la comunicación como una modalidad de representar al pueblo llano. Esta entrevista quedará grabada en la historia. Grábela. Será Grábela. difundida Grábela. y yo lo llamaré, Guido. Grábela. Después no me vea como un Grábela. oponente, como un enemigo, como un detractor de su gestión. A lo mejor va a estar conmigo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo estoy del lado del que lo hace de bien. que lo hace bien. Así de sencillo. Yo estoy del lado del que lo hace bien y he ejercido una... Yo no soy un allantoso. Y he ejercido Yo, al una... igual que tú y que tú, venimos de abajo. Así. Nosotros sabemos lo que es un motoconcho, un carro público. Y he ejercido... Comer una fritura. Y he ejercido una comunicación no tradicional, porque me he quitado el traje de abogado y me lo he tenido que poner como un puro tipo de un barrio. No, Como tú- pienso, un tipo no, de un barrio de donde salí. No lo somos nosotros. Entonces, O tú eres un popi. no, No, jamás. Tú eres popi. No, jamás. Con Entonces, pensamientos verticales. Entonces, única y Guido, exclusivamente. aparte de eso, aunque se pudiese ver una comunicación de barrio, ha sido una comunicación limpia internamente, porque nadie me ha podido señalar de que he recibido, de que he chantajeado, de que he recibido líneas, de que me han pagado para callar, me han callado para que ataque ciertos temas, ciertos sectores. Esto lo he financiado A puro pulmón. Sí, claro. Qué bueno. a puro Eso te pulmón. hace mucho más independiente. Entonces, si yo decidí esto, es para dejar un legado. Y Guido Gómez Mazara, de llegar a la presidencia, entiendo que tiene méritos, Sí, muchos. de llegar a la presidencia, sabe que lo apoyaré en lo que está correcto. Muchas gracias. Y Y lo en que- lo que no está Lo vamos a correcto, criticar. pues entonces lo criticaré y aportaría una posible Una solución solución a ese problema. Hermano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por Un venir. abrazo. De igual Un placer manera, estar Guido, con para ustedes. mí ha sido Si un llego aquí honor. a Santiago me conecto con el mundo. Ok. Una Así de las será. plazas más importantes. Por algo el Santiago, presidente Santiago. hizo una casa presidencial acá. Qué bueno. Le auguramos estoy mucho inventando. éxito, Guido, en su Sí. proyecto también. Gracias. Se le pasará su promo de su proyecto, Sí. hermano. Que pase Un feliz abrazo. resto del Gracias. día.